Muy buenas noches, bienvenidos todos a la octava sesión del programa de Humanidades Integradas. Gracias a todos los que están conectados, a nuestros alumnos y a la gente que se conecte fuera de la inscripción. También bienvenidos a esta gente que está aquí. No voy a decir cuántos están acá, están suficientes y todos distanciados y con, con los protocolos bien hechos y todo, ¿no? Entonces, y nosotros nos usamos acá tapabocas porque todos miramos hacia el frente y hablamos hacia allá, ¿verdad? Entonces, en esta octava sesión vamos a trabajar sobre un texto que solamente existe en inglés y cuya adaptación fue hecha por un director americano. Se hizo la obra teatral en inglés y hicimos nosotros una traducción de la obra aquí que se llama Sócrates encuentra a Jesús, del filósofo norteamericano Peter Crift. Y para los que vieron la obra, si no, antes de ver este video, conviene que dejes ahí mismo donde estás y busques Sócrates meets Jesus o Sócrates encuentra a Jesús, que está en YouTube subtitulado en portugués. Y después vuelvo aquí a esta discusión. Y también les recuerdo a todos los alumnos que es muy bienvenido el comentario o las preguntas que ustedes puedan hacer en el grupo de WhatsApp, que nosotros con gusto los leemos. Yo sé que nos están escuchando atentamente. Les agradezco mucho a ustedes la paciencia y la atención que nos dan. Nos anima mucho a poder estudiar y profundizar siempre. Y entonces, pero nos gustan también sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, todo lo que ustedes puedan ofrecernos a nosotros, porque eso también nos da muchas luces. Es muy interesante todo lo que ustedes pueden aportar, porque así es, la realidad es como un gran diamante, muchas caras. Y cada cara tiene su propio brillo y participa de la única luz de la verdad. Entonces, queremos mirar esos otros rostros de este diamante de la realidad. Bien, entonces, Edgar, Buenas noches. ¿quieres decir hola? Quería decir hola y también guardo la esperanza de intervenir rápido en esta discusión. Mentira. Bueno, y a veces se apasionan un poco. Y bueno, buenas noches a todos, a los que están acá con nosotros y los que se están conectando, ¿verdad? Hay una traducción, quería acotar nomás. Solamente que no encontré el formato digital en buena calidad, por eso no pasé en el grupo, ¿verdad? Está un poco, digamos, no está muy bien editado, faltaría editar un poco. Tengo el libro en portugués, ¿verdad? La traducción del libro de Peter Crift, que es un libro un poquito más de 100, creo que unos 120 páginas, vale la pena leer, ¿verdad? Solo quería agregar eso. Entonces, y el texto que está ahí es un texto trabajado acá por miembros de la comunidad. Sí, yo también quería aprovechar para saludarle a todos los que se están conectando y a todos los alumnos. Agradecer también los aportes del WhatsApp. Les insto a que sigan preguntando, que eso nos ayuda a nosotros como un disparador, ¿verdad? Los temas y lo que cada uno dice. ¿Se parece si quería aprovechar quienes nos auspician? Sí. Lo que pasa es que avisaron que se cortó el video, entonces estamos con problemas de señal, ¿no? Bien, no sé si hay alguien que está conectado aquí a la señal de internet del lugar, sería bueno que se desconecte. Bien, entonces, este programa, recordamos que es auspiciado y certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria, ¿sí? Así que, bueno, en cualquier caso va a quedar. Estamos con baja señal. ¿Aquí ya? Sí, baja señal. Baja señal, sí, está. Pero vamos a grabar. Bueno, entonces, bien, si no, podés avisar entonces, Claudia, si es que no
no funciona mucho, se corta mucho, que no se preocupen, que la transmisión va a estar grabada y luego vamos a alzar a la página, ¿sí? Entonces, esta transmisión va a quedar grabada y luego van a poder ver la grabación en buena calidad en la página misma del programa de Humanidades, ¿sí? Porque quizás nuestra señal hay que ver si es que mejora o no, ya no depende tanto de nosotros sino de nuestro proveedor. Muy bien, entonces comencemos con este tema, ¿sí? Fue muy bueno realmente poder entrar finalmente a esta cuestión de Sócrates encuentra a Jesús, porque Peter Crift tiene otros libros. Tiene Sócrates encuentra a Marx, Sócrates encuentra a Nietzsche, Sócrates encuentra, qué sé yo, un montón de otros, creo que a Freud también. Entonces, Sócrates, la idea de Peter Crift es una cosa muy interesante, que es hablar del método socrático, ¿sí? O sea que él lo que hace es utilizar, no es que Sócrates habla efectivamente con estos hombres, sino que, porque Sócrates nunca propiamente enseñó nada. Lo que Sócrates hizo fue que aquellos que pretendían saber alguna cosa, a ellos él, utilizando lo que él llamó la mayéutica, o sea, el hacer que ellos parir la verdad, que lleguen a parir la verdad, haciéndoles preguntas sobre los términos que utilizaban, sobre los conceptos que tenían, sobre lo que pensaban sobre ciertas cosas, sobre las contradicciones internas que iban encontrando. Entonces, él los hacía parir la verdad. Eso era la mayéutica o método socrático, ¿eh? Entonces, lo que hace Peter Crift es, habiendo incorporado el método de Sócrates a través de los diálogos de Platón, entonces Peter Crift simula o noveliza una discusión, sí, también después de haber interiorizado los conceptos principales de estos autores como Marx, Nietzsche o Freud. De Freud no estoy seguro, pero sí tiene dos libros que se llaman Sócrates encuentra a Marx y Sócrates encuentra a Nietzsche. Lo de Freud no estoy seguro. Y entonces él imagina a Sócrates dialogando con estos personajes, haciéndole preguntas socráticas, o sea, diciéndole, che, y decía esto, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué decía esto si después hiciste tal cosa? ¿Y cómo se entiende esto con esto? Entonces noveliza un diálogo hacia el modo de Platón. Es un gran filósofo. Yo ya dije en la sesión pasada que lamento que no estén sus obras traducidas al castellano. Y para hacerlo sería muy costoso. Yo creo que en Paraguay no tenemos la posibilidad de hacerlo todavía, porque no tenemos un gran público y los derechos autorales están en manos de la editorial, no en manos del autor. Así que, como escucharon los que vieron el video, que tampoco ellos pudieron ni siquiera adaptar ni filmar, sino con el permiso de la editorial. Entonces él aplica el método. Así que si algunos de ustedes pensaban, ¿qué es el método socrático? Y vieron el video, el método socrático es eso que hacía Sócrates, ¿sí? Simplemente hacer preguntas acerca del sentido, del significado, de las relaciones que había entre los elementos, entre las cosas que decía o que afirmaba una persona. Si una persona afirma algo, entonces uno lo que hace es procurar a ver si esa persona realmente entiende lo que está diciendo, ¿sí? Y claro, entonces se produce un montón de cosas, la obra es cómica, tiene sus aspectos cómicos, tiene sus emociones. Aquel discursazo cuando Sócrates encuentra a Jesús, él se apasiona y dice, ¿cómo es posible que ustedes no conozcan y no amen a Jesucristo? Y uno, si prestaba atención, realmente era como para llorar, o sea, era como para llorar, porque uno mismo se decía, era como que nosotros que estábamos escuchando nos llamaba la atención acerca de que nosotros mismos, entendiendo y viendo todo aquello, simplemente no éramos coherentes con aquello que decíamos nosotros creer. Y fue fantástico el hecho que al final el muchacho no haya respondido, ¿tú crees que Jesús resucitó? ¿Sí? Porque en realidad le deja al público, al público responder eso. ¿Sí? Sí, decí que crees, ¿no? Decí que crees. Entonces, casi como uno dice, yo creo
Yo creo, si él no dice que cree, yo digo que cree. Creo que sí resucitó. En fin, entonces, ¿quieres decir eso que habías leído en la introducción de Sócrates y Jesús? Ah, sí, por supuesto. Esto no es una idea mía, es una idea del autor. En el prólogo del libro en inglés, el autor Peter Crift habla sobre la inspiración para hacer este libro o este tipo de diálogo, ¿verdad? Dice que le estudió mucho a Sócrates y de que sacó inspiración principalmente en dos textos, uno de Søren Kierkegaard y el otro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En el texto de Søren Kierkegaard, el autor compara y hace una trazabilidad entre Jesús y Sócrates, diciendo que ambos fueron grandes maestros. Y ahí también habla y toca un tema muy especial, que él dice que a Jesús es muy difícil utilizarle como personaje literario, ¿sí? Como que él tiene algo místico que es, si le quieren encasillar, va perdiendo así su esencia. Sin embargo, hubieron intentos. Y él cita esos intentos y dice que, por ejemplo, Aslan, en Narnia, es una buena representación de Jesús, pero le quita su humanidad, le hace un animal. O sea, en esa manera él consigue introducir elementos de esa manera. Y en otra interpretación en la literatura es, si recuerdan que habíamos leído La Rebelión, el capítulo de los hermanos Karamazov, el padre y tanto yo y Edgar estuvimos instando a que continúen esa lectura. El siguiente capítulo era un capítulo muy apasionante, ¿verdad? Donde aparece Jesús, el gran inquisidor. el gran inquisidor. Si no lo hicieron, les recomiendo que lo lean, es muy interesante. Y Peter Crift dice que ahí le representan muy bien a Jesús, pero lo interesante y lo que llama la atención es que ahí Jesús No dice nada. no dice nada. ¿Sí? No dice nada. El inquisidor es el que utiliza casi como un diálogo socrático. Hace eso y le va preguntando a Jesús cosas y él solamente con su silencio asiente o niega. Él dice que esa representación de Narnia y del Gran Inquisidor son las más acercadas. Entonces él decía, ¿cómo le voy a representar a Jesús? Sí, es una tarea gigantesca. Entonces ahí él pensó en su segunda fuente de inspiración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. San Pablo se va a Atenas. En el lugar especial de los ídolos, llámese así, donde toda la gente seguía adorando a sus ídolos, los ídolos paganos, y él se encuentra con, Peter Crift le llama los herederos de Sócrates, se encuentra con los epicúreos y se encuentra con los estoicos, ¿sí? Él le llama como casi una herejía al método socrático, ¿verdad? Porque bueno, ambos bandos van perdiendo una parte esencial del discurso socrático. Pero ahí él se inspira para hacer este libro que posteriormente se adaptó al teatro y nosotros leímos esta semana, diciendo en vez de que Jesús, como San Pablo se fue a Atenas, en vez de que nosotros le representemos a Jesús, vamos a hacer como si Sócrates le conoce a los herederos o discípulos de Jesucristo. Entonces Sócrates aparece en nuestra edad contemporánea y se presenta con los cristianos. Así como San Pablo se fue y le encontró a los epicúreos y a los estoicos, que eran un remanente de Sócrates, ¿verdad? Los seguidores de Sócrates. Entonces así es como el autor presenta cómo se le vino la idea. Es algo hasta cómico, porque él dice, al leer el capítulo de Søren Kierkegaard, él dice, mira, esto necesita ser hijos, dice. Entonces ahí él se propuso hacer este libro que, al fin y al cabo, como yo siempre recalco, algo interesante de la literatura es que en pocas páginas, no recuerdo cuántas páginas tiene el texto, creo que no me marcaba algo, pero en pocas páginas queda reducido o condensado varios argumentos, varios puntos muy interesantes que levantan el intelecto y que realmente nos quieren llamar a prestar la atención. Entonces en 30 páginas o en 45 nos plantea problemas que en la filosofía serían como una enciclopedia gigantesca, ¿verdad? Entonces método socrático es muy, muy importante y fue estudiado por mucha gente y aplicado por mucha gente.
parece que ya nos estamos olvidando. Entonces, lo importante es reconocer el método socrático y volver a hacer preguntas como los niños, ¿verdad? Preguntar todo, preguntar todo, preguntar todo. ¿Cuál te parece que es el primer tema que salta en esta obra? Bien. No hace falta que sea el primero cronológicamente, pero No. el primero que, Claro. que te llame la atención. Claro, hay varios puntos, inclusive intercambiando ideas. Hace rato dijo algunas, ¿verdad? Algunas son vicios derivados de ideas, otras son ideas, ¿verdad? Me parece que una de ellas, por ejemplo, es que subyace inclusive a esto, es que es imposible no comparar, porque de hecho lo hace Sócrates a través del método socrático en la obra, compararse con Jesús, ¿verdad? Es muy simpático y me parece que es un punto interesante que tiene que analizarse, así como dijo Didier, ¿verdad? Otros autores ya ven este paralelismo y con otros buenos hombres, ¿sí? Entonces, y cuando el profesor dice, bueno, hablemos del el hecho Jesús, ¿sí? Entonces, El evento. Pues. el evento, sí, el evento Jesús. Bueno, esa es una diferencia clave también entre hecho y evento, ¿verdad? Porque evento es algo así como un punto que puede ser no físico, o sea, no puede ser real, digamos así, desde el punto de vista que pasó actual, pero es un declive donde hay un declive de las ideas, de la literatura, de todo, inclusive hasta el sistema político y filosófico, ¿verdad? Como nadie, ningún ateo del mundo puede negar que fue Jesús, ¿verdad? Lo que hace el profesor en eso es quitarle como un pedazo de realidad, ¿verdad? Porque si es el evento Jesús, puede ser verdad, puede ser mentira. Sí. Lo que sabemos es que surgió efecto. Surgió un efecto sobre nuestra realidad y inclusive se dividieron las eras y marca muy, muy bien eso, ¿verdad? Otra cosa que yo quería apuntar, yo particularmente me identifico con no en todas sus posiciones, pero en la actitud, ¿verdad? De una especie de agnosticismo práctico con el muchacho, con Carlos, ¿verdad? Es la historia de mi vida, inclusive el diálogo final, donde Sócrates le pregunta, ¿verdad? Y era algo que me había olvidado que pasó en la obra, porque ya la había visto representada, y entonces me gusta más todavía porque es esa interpelación final, ¿verdad? Y ese hecho me parece que es fundamental. Después cuando Sócrates y preguntarse sobre la religión mismo, ¿verdad? Y cuál es el fundamento del cristianismo, ¿verdad? Porque no es una cosa así estilo hippie, y es lo que hace Sócrates luego en su discurso realmente. Dice, y otros autores hablaron, y muchos filósofos hablaron de ellos. Uno de ellos es C. Lewis, en su libro El problema del dolor, transversalmente habla también de la idea de Jesús, ¿verdad? O la idea de Dios, ¿verdad? Y del Dios encarnado y cuál es su función fundamental, digamos así, sobre la tierra. Y él dice como una especie de trilema. Jesús era un loco, un mentiroso, o verdaderamente estaba diciendo la verdad. Entonces, digamos que es el tema así que es central, y es central para nosotros porque a pesar de que yo confieso a veces que no me gusta salpicar la academia, digamos así, de religión, pero en este caso Jesús, inclusive si lo analizamos como evento, digamos así, es imposible negar su influencia sobre la civilización occidental, porque por el hecho de que la moral judeocristiana está inmersa, o sea, es uno de los elementos que constituye eso. Si pudiésemos, digamos así, ser tan religiosos y no contar eso, y si pudiésemos hacer un montón de excepciones infinitas, digamos yo, de muchas disciplinas científicas y humanas, aún quedaría eso. Entonces me parece que lo fundamental, ¿verdad?
y me parece que Peter Cliff lo coloca muy bien en el texto, es cuando realmente Sócrates dice, pucha, yo fui un buen hombre, y casi como reclamando, diciendo, bueno, ¿por qué no hay un... Y aparece ¿por qué no hay un después de Sócrates y antes de Sócrates? ¿Cuál es la diferencia de Sócrates con Jesús? ¿Verdad? Y es un poco atrevido de repente para algún cristiano pensar eso, pero me parece que es interesante ese hecho, ¿verdad? Después hay otros, ¿verdad? Pero que... ¿Por qué no te gusta salpicar la academia de los temas religiosos? Porque hay un racionalismo atrás de eso, ¿sí? Yo, no es un secreto para ninguno de nuestros alumnos que yo tengo una formación en ciencias exactas, ¿verdad? Y entonces, digamos que nuestra mente, ¿verdad? De hecho es lo que pasa con el profesor y con Carlos y con digamos, excepto el papel de esta pobrecita, me da hasta pena, ¿verdad? Qué mal representadas están las mujeres en la obra, ¿verdad? O qué bien representadas, no sé, ¿verdad? Ustedes elijan, voy a ser socrático. Pero volviendo a la pregunta del padre, ¿por qué eso no es que sea, es un problema, ¿verdad? Y confieso que varias veces en nuestras discusiones personales sobre otros temas, y el padre sufrió bastante de eso, ¿verdad? No, vos sí, eso porque vos sos cura, ¿verdad? Vos sos pailo, ¿verdad? Y vos creés esas cosas, ¿verdad? Como si fuese que en vez del cerebro tener un monito aplaudiendo en el cerebro, más o menos algo así, ¿verdad? Cuando uno cree en Jesús. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque nosotros estamos como obligados, desde un evento que nosotros analizamos inclusive en nuestra tesis, y que pasa en la universidad, que se llama... nuestra tesis de filosofía con el padre, ¿verdad? Que tiene que ver con la física, pero que tiene que ver con todo el resto de la realidad, que es la partición de la realidad así como en partes. Y dice Lewis, no es lo mismo decir que el todo tiene partes que las partes hacen el todo, ¿sí? No es lo mismo decir que el todo tiene partes que las partes hacen el todo. No voy a entrar, o sea, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar y, no sé, quitar todas las páginas del libro, ¿verdad? Y después puedo juntarlas y tenerlas así como amontonadas, ¿verdad? Pero eso no va a ser el libro, no va a tener coherencia, ¿verdad? Para que haya un todo tiene que haber un orden otra vez. De lo lógico, no zoológico, tiene que haber un orden. Entonces, eso es lo que no hay en la academia muchas veces. O no podemos encontrar porque nos perdemos demasiado tiempo en otras cosas. Entonces, eso es lo que me parece que dificulta, y yo lo viví, ¿verdad? Y lo sigo viviendo, ¿verdad? Muchas veces también por una cuestión de que yo me veo como una especie de principiante de apologeta, y buscar, ¿verdad? Digamos así, argumentos siempre racionales o filosóficos o científicos para refutar la verdad, y es como que, digamos, cuando yo meta la fe es algo así como medio marihuano, loco, así, irracional, ¿sí? Entonces, esa es una razón particular, ¿verdad? Y es como, digamos, una especie de pecado público, digamos, ¿verdad? Pero que de cierto modo me parece aún así necesario para la academia, porque si vas a hablar con monos, hay que hablar el lenguaje de los monos. Ahora después los cristianos tienen la contemplación, es otra cosa. Entonces, sí, por eso no, digamos así, no se salvan los doctos, sino los santos. ¿Sí? No son los que saben muchas cosas y los que saben atar todas estas ideas, sino aquellos que tienen eso. No sé si responde tu pregunta. Es que es el tema del teatro, ¿no? Es el tema, y es el tema del teatro propiamente, o sea, de la obra de Sócrates encuentra a Jesús. No mezclar las cosas. Sí. Claro, esto es muy religioso. Esto es muy religioso. Es cierto que allí él toma directamente la Biblia, o sea, el libro es la Biblia. El profesor intenta
pasarle artículos científicos y ninguno de ellos tiene más de 5 años. La última bibliografía. La última bibliografía, la más actualizada. Los universitarios van a saber que esa es una regla. O sea, una regla. Vos no si vas a hacer una tesis doctoral, Una tesis. la doctoral con Un más trabajo razón todavía. científico. Un trabajo científico. Tiene que ser, ¿cómo? Hay mensaje. Si hay un trabajo científico, tiene que haber necesariamente los trabajos tienen que ser los últimos trabajos, ¿sí? Entonces uno nunca va a la fuente, sino que, claro, vos tuviste una pelea sobre ese tema también, para tu tesis o tu trabajo final. Ah, sí. Entonces, de hecho, hice luego mi trabajo final sobre eso. tu trabajo final fue sobre ese tema. Sí. Bueno, entonces, y lo que hace es que la cosa empiece claro, acá estamos todos los críticos estamos aquí. Los más críticos del asunto estamos aquí. Igual, Y claro, no, peor todavía. Acá me contó un hermano, ¿sí? Me contó un hermano que él no puede hacer su trabajo para que no voy a negar, acá en la Escuela Superior de Bellas Artes, donde lastimosamente hay algunos fanáticos anticlericales y antirreligiosos allí. Y no es la primera vez, ya hubo otro alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes que solamente porque su tema decía música religiosa, tipo que el tema religión, el nombre religión hay que sacar totalmente de aquí. Religión, fe, Dios, hay que decir otra cosa, ¿entendés? O sea, a mí me parece que eso es negar la realidad o intentar tapar el sol con un dedo. más o menos. Pero no por la negación del hecho religioso, ¿sí? Sino porque la religión cristiana no es por mucho que se insista en el tema, y por eso ese es el tema que nosotros nos puede dar a nosotros seguridad y cierto orgullo, digamos así, en algún sentido, que la religión cristiana no es un cuento de viejas, ¿sí? Como se suele decir, Ni para este tipo algo de del cosas. fuero personal. No es algo del fuero personal. Como dicen los liberales No es, clásicos. claro, y no es simplemente un evento, como si fuese algo que se considera en algún punto, pero que no se sabe qué, sino que es un hecho, no es un evento, es un hecho. Es un hecho histórico comprobadísimo. O sea, hay más documentación y testimonios históricos, fuentes históricas sobre Jesucristo, que sobre muchos otros, sobre el mismo Aristóteles, Julio César. sobre Julio César, por Sobre ejemplo, ¿no? cualquier autor. Sobre cualquier autor, sobre cualquier obra. Pensar Entonces, que la Biblia es un libro religioso solamente es un problema, porque la Biblia es el documento histórico, como documento histórico, no estoy hablando de su contenido, que más copias tiene desde la antigüedad, digamos desde el siglo I. Creo que tenía algo así como 15.000 copias perdón, 1.500 copias primigenias, digamos así, que probablemente los primeros apóstoles iban copiando y eso se iba repartiendo por Oriente y Occidente, digamos. La segunda obra que le sigue es una obra que se llama Elementos de Euclides y tiene 8 copias. La diferencia de 1500 copias, ¿verdad? Digamos así que prueban de cierto modo indirecto, método legal le llama a un autor que se llama Josh McDowell, un apologeta evangélico, que tiene libros interesantes. Él le llama a ese el método legal, ¿verdad? Donde se puede probar algo a partir de la evidencia histórica, como es algo que no se puede repetir en el tiempo, como la existencia de Jesús desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Nació en una fecha y época y vivió en una fecha determinada. De la misma manera la Biblia, ¿verdad? Gary Habermas es otro autor también que habla de ese tema, tiene un libro inclusive sobre eso, ¿verdad? Un poquito de tema. Pero antes de que te extiendas sobre el asunto, lo que quiero decir con ese tema es que quitar al cristianismo, quitar la religión en cuanto cristianismo, para no tirar nomás toda la cuestión allí adentro como si fuese una sola cosa, o inclusive la religión como objeto de estudio filosófico, el hecho, no voy a entrar en ese tema, pero sacar eso de la consideración de la academia o de la vida intelectual, ¿sí? es quitar un pedazo muy grande de la realidad.
Es quitar un pedazo. No es solamente eso. O sea, a mí me parece que en realidad es deshonesto. Decirle al tipo, al tipo que quiere presentar su tesis, decir, no podés hacer un estudio sobre el impacto del canto estacionero en la Semana Santa en Hernandarias, ponele. No podés hacer eso porque eso es de religión. ¿Por qué va a ser religión? El impacto de un estilo musical en un cierto evento repetido cada año no es un tema religioso. No, antropológico. Es un tema, exactamente, es un tema antropológico o puede ser un tema musical, tipo la introducción del tema. Pero solamente porque tiene relación con temas religiosos y quitarlo es muy deshonesto. Y eso lo hacen. Y el otro tema que ahora no me acuerdo, que quería el desarrollo. No solamente tesis, sino malla curricular, sí, en todo el plan de estudio que una universidad puede tener. Bueno, yo diría que en la Facultad de Filosofía hay una materia que se llama Teología y Teodicea y eso es bastante religioso, ¿no? O sea, pero después ahí pasa. No, pero nosotros que cursamos no sabemos. Pero los profesores, el tema es así. Ahí en Facultad de Filosofía no pasa tanto eso. Pero en la Escuela Superior de Bellas Artes sí está pasando. No sé dónde en otros lugares está pasando, pero donde el tipo se va y presenta un tema porque dice, Dios, no, este es un tema religioso del fuero interno y como que no pasa. Espera un ratito. Allá tenés a un Aristóteles que tiene de sus libros hace 1500 años, tiene más copias que le podréis imaginar en cualquier momento de tu vida. Tu artículo científico no vale nada. Eso que está en tu currículum, ¿eh? Ninguno de nosotros, por muy bueno que sean nuestros artículos científicos, jamás van a tener las copias, ni la importancia, ni la relevancia que tuvo la obra de Aristóteles. Y él tiene un tratado completo sobre la existencia de Dios. Pero pero qué sé yo. Entonces, es muy deshonesto hacerlo. Es muy deshonesto. A un tipo como Newton, al que le ponen como el padre de la ciencia moderna, ¿sí? Tiene tratado entero sobre la cuestión. De hecho, su libro Principia Matemática y de Filosofía se llama. Sí. ¿Verdad? Y todos los que piensan que, bueno, como uno de los pilares de la ciencia moderna, de la física, se olvidan que él era también un estudioso de otras artes no tan científicas, como la alquimia, la astrología, ¿verdad? Y otras ciencias esotéricas. A veces sí, o sea, sí, digamos ciencias esotéricas en general, porque más o menos todavía en su época, digamos que un hombre era libre de conocer, ¿verdad? Hoy en día uno ya está, digamos, condicionado por la opinión y la academia, ¿verdad? Entonces algunas ciencias son ciencias y otras ciencias que no son tan comprobadas tienen autoridad, ¿verdad? Y otras no tanto, ¿verdad? Y él es un pasado, o sea, es una parte de su vida que también es omitida, ¿verdad? Convenientemente, ¿verdad? Porque no te conviene que el padre de la física clásica sea brujo. Te conviene que sea macumbero, como diríamos acá en Paraguay. Ese es el punto. Sí. Entonces, pero vivimos en un currículo que es muy deshonesto. Eso es lo que realmente no es que me llame la atención en un mundo que se place de la deshonestidad cada vez más, como pasó y vuelvo a decir, en la Escuela Superior de Bellas Artes y en otras facultades de la Universidad Nacional del Este, que es lo que me consta aquí cerca. No se tiene en cuenta el título y se desprecia al que sabe. De verdad, o sea, no muchas veces. El que sabe no puede, porque no tiene título. Y el tipo que no sabe, tiene título y puede probar que sabe lo que en realidad no sabe. O sea, Sócrates está muy enojado. Sócrates no podría entrar allí, porque si apareciera Sócrates hoy no podía ser porque él no tiene título. ¿Entiendes? Ni el colegio no terminó. Ni el colegio terminó. Otro ejemplo, ¿verdad? Más que Archimeda, súper hiper comprobado que es un gran maestro. Alguna vez a lo mejor tengamos por lo menos conocemos su nombre, es el profesor Olavo de Carvalho, ¿verdad? No hizo nunca la universidad y digamos que es probablemente uno de los más grandes pensadores de este siglo, ¿verdad? Una obra enorme que abarca casi, o sea, un filósofo de verdad.
Y ese es un problema, ¿verdad? Cuando se presenta al profesor, y que es lo que pasa en la obra como un facilitador, ¿verdad? Sí, alguien que está ahí, nosotros acá vamos a compartir, vamos a aprender todos juntos ahí, nosotros, ¿verdad? Voy a contar una parte de mi historia. Voy a contar una parte de mi historia, dice el profesor. Sí. Tengo anécdotas. Me comienza a hablar. Cierto. Comienza a hablar como si, bueno, se puede aprender mucho realmente de las historias, pero bueno, tienen que ser buenas historias, terminar con un mensaje. ¿Cómo? Voy a contar cómo fue mi divorcio. Sí, sí. Hablan de su divorcio. Bueno, eso ya es un estafador, ¿eh? O sea, si el tipo cuenta su historia y no cuenta la clase, yo creo que con toda razón del mundo y por justicia se tiene que denunciarlo a la dirección académica y decir, tenemos un estafador ahí. ¿Sí? Pero hay otros grados de estafa también que son más sutiles. El otro grado de estafa es el pensar que el que tiene títulos y se presentó con sus títulos y en realidad no sabe. Pero pasemos ahora al tema del método socrático, ¿sí? Al método socrático propiamente, porque siempre se suele hablar de la cuestión y inclusive hay que decir que en grandes institutos de estudio de los Estados Unidos, por ejemplo el Thomas More, este muchacho que te dije al principio, el Anthony Thanos Wright, que es un brasileño que estudió en los Estados Unidos, él hizo el bachiller también tiene creo que, no sé si tiene un doctorado en Derecho, algo así, tipo jóvenes, que estuvo aquí en Paraguay hace unos 10 años atrás. Y este muchacho hizo artes liberales en el Thomas More College. Hay otros como el Thomas Aquinas, etc. Y varios otros. Y en estos institutos lo que se hace es tomar un libro, o sea, tienen una materia, Euclides, llámese Euclides. Y el método consiste en estudiar ese libro, para la próxima clase tiene que venir todos con el texto leído, ¿sí? Y se ponen a discutir sobre lo que leyeron, ¿sí? Discutir sobre lo que leyeron. No es que el profesor dice, a ver, alumnos, ¿entendieron? Sino que empieza con una pregunta. ¿Qué significa tal cosa? ¿Sí? Responde la pregunta. Luego el otro dice, bueno, ¿entendiste lo que él dijo? ¿Puedes repetirlo? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y bueno, ¿por qué está diciendo que esto es así? ¿Qué sentido tiene tal expresión en el texto? Creo que el sentido de tal expresión, texto es tal cosa. ¿Por qué crees que ese sentido es tal cual cosa? Bueno, entonces, y esos contextos tan, digamos así, tan de ciencias exactas que no es tampoco tan ciencias exactas como es Euclides, ¿sí? Entonces, inclusive con los textos de Euclides y otros textos más. Todos los textos que ellos tienen en su programa de estudio funcionan de ese modo, ¿sí? Con el método socrático, ¿sí? Entonces, ¿qué es el método socrático? ¿Sí? ¿En qué consiste el método socrático? Si es que no nos quedó claro con el ejemplo por lo menos que nosotros vimos aquí, porque en el teatro lo que sucede es que Sócrates le aplica su método al profesor, le aplica su método a Molly, a Carlos se llama el tipo. Creo que Carlos, Doctor Nuance, se llama el Doctor Nuance, está muy bueno. Después el muchacho, no me acuerdo. No era. ¿Cómo le tradujo? Peter, ¿no era Peter? Pero en una parte decía Thomas. Thomas, era Thomas. No, ¿y por qué? ¿No te diste cuenta que es un nombre alegórico? Claro, Thomas es el nombre alegórico. Molly, Nuance, ¿cómo tradujeron? ¿Nuance sabe lo que es? No sé cómo tradujeron, pero... El nuance en portugués, no recuerdo cuál Matices, es. Matices. El doctor Matices. Claro, nuances es Matices. Sí. Entonces, de todo un poco. De todo un poco. No, nada concreto. Todo son conocimiento matices. Aproximado de todas las cosas. Exactamente. Entonces, y claro, Sócrates le revienta uno por uno. Le revienta a Molly, le revienta a Thomas y le revienta a Dr. Nuance. Porque cada vez que ellos afirman algo, le dicen, ¿y qué significa tal cosa? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? El resultado es, Molly se ofende, Thomas se queda pensando y Dr. Nuance se enoja. Son las actitudes y las reacciones que van a encontrar siempre en la academia, en la universidad. Esas son las actitudes que van a encontrar. Está el que se convence, está el que se ofende y está el que se enoja. Y les digo que me consta, porque yo he visto alumnos saliendo de clase el año pasado en el programa Humanidades,
He visto, he visto, he visto gente ofendiéndose, ¿verdad? Sí. Y he visto gente convirtiéndose, como el caso de Thomas, ¿no? Entonces, hablemos del tema del método socrático propiamente. A mí me parece que, bueno, a través de su aplicación es mucho más fácil aprender. A mí me resulta interesante que el autor lo aplica y deja entrever lo que él trata de siempre desentrañar con el método socrático, que es encontrar esas disonancias del intelecto, ¿sí? Que uno cree en algo, pero realmente es como hipócrita, hace algo diferente, o en un momento, en algo que asevera, tiene implicancias en otro tema que él afirma que es lo contrario. Entonces no hay una armonía entre los pensamientos y el intelecto, primeramente porque dividen la realidad en varias partes, y bueno, desde la matemática, desde la economía, desde el derecho, ¿verdad? Entonces van dividiendo. A mí me resulta interesante el ejemplo que dieron sobre las tesis, ¿verdad? Sobre la bibliografía menor a 5 años y citas y más cosas. Y principalmente el tema de la religión, ¿verdad? Que es un poco reacio para investigar sobre esos temas. Sin embargo, ahí podemos aplicar el método socrático. ¿Cuál? ¿Para qué venimos a la universidad? Ah, sí. Antes de decir eso, el tema de la aplicación del método socrático, para poder entender algo, es tan importante que el hecho de que Richard Dawkins no lo haya aplicado a la lectura de las 5 tesis es lo que produjo que él escriba un fiasco como El espejismo de Dios. Un libro famosísimo. Ah, sí. Que todos los jóvenes, los neoateos, Le refuta a que Tomás Aquino en 2 dice que páginas. el tipo dice que le refuta a Tomás de Aquino. En 2 páginas. ¿Cuántas páginas tiene eso? Dos. Y él me trajo. Yo tengo el libro. Compró Porque hace yo un tiempo. compro libros heréticos también. Sí. Porque Edgar está, va comprando. Mira lo que compré. Me dice, ¿en Es serio? mi gran tema de investigación. Sí, ¿verdad? después dice, tengo aquí está, él dice que refuta a Santo Tomás en las 5 veces. A ver, dije yo. A ver, tráeme acá. Y yo le dije, no puedo creer El ateo number one. que el ateo number one haga una cosa tan pueril. Pero así súper pueril. Se nota que es biólogo y no filósofo. Es súper, es infantil. La cosa es sumamente así. Es casi como Molly es. No, un hombre de paja. Es casi como Molly. Es una caricatura. Pero no, el tipo no entiende lo que está leyendo. El tipo no entiende lo que está leyendo. Entonces, el método socrático no es simplemente para aplicar en los otros. Es para que yo diga, por lo menos diga, no entendí lo que dicen. O sea, no entiendo yo ni siquiera para poder refutarlo. O sea, no entiendo para poder entenderlo, no entiendo para poder aceptarlo y mucho menos para poder refutarlo. Entonces, el espejismo es un libro de casi 500 páginas de pavadas. De pavadas en un lenguaje Insultos. así. No tanto de insultos, pero de pavadas Burlas. así que tienen. Es un castillo de naipes, así digamos. Más interesante es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Pero no es el tema, ¿verdad? Simplemente, como dice el padre, ¿verdad? El método socrático es el que te permite y es el que se tiene que aplicar en todo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo pienso en educación, ¿verdad? Yo tengo que pensar, ¿qué yo voy a educar? ¿Verdad? La primera pregunta, o sea, es un vaivén de preguntas, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, digamos que de cierta manera Sócrates se perennializó en esas qué, para qué, cómo, en esas preguntas tan importantes que a veces las hacemos mal y ahora sí que en las academias dicen ahora se hicieron antropocéntricas. Ya no digo esto, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Sino, ¿quién soy? No, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde voy? ¿Qué sentido? O sea, sí tiene un sentido, obviamente, pero antes hay que responder otras preguntas, ¿verdad? ¿Qué es esto? O sea, más generales, digamos. Porque ese sentido antropocéntrico, ¿verdad? Es tan trivial, porque si yo soy un ignorante, yo voy a decir quién soy y voy a responder cualquier pavada, ¿verdad? Y al revés, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Sí, voy a responder, quiero ser libre, no sé. Y el pensamiento crítico se va no se va formando, no se forma nada, ¿verdad? Entonces
hay que tener método socrático para leer una obra. Si yo estoy estudiando, un ejemplo, una materia, una disciplina como psicoanálisis, mínimo me tengo que realmente leer el libro de Freud. Y su mayor comentarista, uno famoso, alguien que le entienda, ¿verdad? O sea, es yo conversando con el autor y con otra persona más como de testigo, ¿verdad? Porque de repente yo le leo a Freud, ¿verdad? Directo y, o sea, yo no entiendo nada. Y eso le pasó a muchos filósofos y a muchos pensadores cuando le empezaron a leer, por ejemplo, a Aristóteles, ¿verdad? Hubo filósofos medievales muy famosos como Averroes, ¿verdad? Averroes, era un filósofo musulmán, que necesitó leer los apuntes, porque dice que leyó 25 veces la metafísica y no entendió, y la sabía de memoria y no la entendía. Y tuvo que leer apuntes de otro filósofo, también musulmán, que se llamaba Avicennas. Y cosas como esas, ¿verdad? Muestran la humildad intelectual, porque él lo escribe en su biografía, ¿verdad? Y nosotros no somos capaces de eso, ¿verdad? Y a veces en la academia nos hacen leer, bueno, acá está la obra, si tenemos suerte llegamos a la obra original, a la fuente o a una traducción. Después leemos un capítulo, unas páginas así, súper salidas de contexto, y un montón de estas cosas que hacen que nosotros no podamos, o sea, tengamos dificultades intelectuales para ejercer ese método socrático, ¿verdad? De no saber preguntarnos, porque no sabemos ir a las fuentes, no sabemos responder las primeras preguntas, y queremos responder otras. Y entonces pensamos, como decía el padre en el grupo hoy, y los profesores se hacen especialistas en técnicas, ¿verdad? Diría yo, se hacen especialistas en formular de diferente forma la pregunta, pero no hay respuesta. Yo diría eso, ¿verdad? Porque ahora vamos a aplicar esta pedagogía, ¿verdad? Bueno, entonces ahora necesitamos que los libros tengan colores, porque si no los chicos se aburren, no leen, ¿verdad? Si es posible unos dibujitos así, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? Un hipervínculo. Vamos a reemplazar después el libro por un video, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacerle leer Sócrates encuentra a Jesús, ¿no? El libro, no, vamos a darle un videito, ¿verdad? Algo así, cosas así, ¿verdad? ¿Por qué a muchos les pasa esto de que cuando, como le pasó a Tomás, ¿sí? Que dice, entonces Sócrates está aquí con nosotros, él es el que ¡pum! Va a destruir la religión y nos va a mostrar que ¡pum! No existen los dioses, ¿sí? O sea, Sócrates, y eso lo escuchamos también, no sé si te acordarás, que alguno viene y dice, no, lo que pasa es que Sócrates fue un revolucionario de su tiempo. Sí. Sócrates fue un revolucionario de su tiempo. Y entonces él... Por eso le mataron. Revolucionario de su tiempo porque él cuestionó la estructura tradicional. Y entonces por eso mataron a Sócrates. Y seguramente algunos al ver el video pero este no es el Sócrates del cual me hablaron por lo menos, ¿verdad? Del cual me hablaron. Es que nosotros, obviamente también, y sería bueno, nosotros entendemos mal, usamos de modo muy buenista la palabra rebelde o revolucionario, ¿verdad? Hay una diferencia entre un reformador y un revolucionario. Un reformador, como Sócrates, es aquel que es capaz de morir por la verdad, por su idea. Un revolucionario no muere por su idea, mata por su idea, es diferente. Entonces, moralmente, ¿qué es, digamos, más correcto en general? Morir por la idea, ¿verdad? Sufrir el mal antes que causarlo, diría el profesor Lewis en su libro El problema del dolor. Entonces, ese es el problema. Y nosotros usamos, o sea, entonces, cuando viene alguien y dice, no, ese fue un revolucionario, o no sé, qué sé yo. El Papa Francisco es un revolucionario, ¿verdad? Viene, revoluciona, todo, ¿verdad? Todo. Es una palabra cuyo contenido se ha hecho buenista, diría Juan Manuel de Prada, ¿verdad? Nosotros la trivializamos, ¿verdad? Revolucionario es el Che Guevara, no sé, un asesino, ¿verdad? Pepe Mujica, una vez tuve una discusión con... Si hay alguien que le admiraba a Pepe Mujica, se murió hoy, ¿verdad? Disculpo. Entonces, es
es una palabra que tiene un contenido de violencia, que no condice con es alguien que violencia, busca la... es Sí, violencia. sí. Es violencia. Mira, el punto esencial para entender por qué a Sócrates le mataron, por qué le ejecutaron, es... Él entendía, obviamente, y él se hizo llamar yo soy como un tábano entre ustedes. Esa es la palabra exacta para entender por qué le mataron. Yo soy un tábano. ¿Qué es un tábano? Un bicho hincha, bueno. Es un bicho que molesta. Y que si vienen, uno ya te molesta, y si vienen 60, peor. Y cuanto más, empeora más la situación. Entonces él era eso. Él se llamó a sí mismo, yo soy como un tábano entre ustedes. ¿Verdad? Que le molesto. Por eso lo mataron, porque le molestaba. Molestaba que les pregunte, que le diga cosas, que él se llame ignorante a él y les desvista a todos, tipo como el rey no tiene vestidura, ¿verdad? Están desnudos, no son sabios. Él nunca acusó de esa manera, pero él dejaba entrever eso. Entonces, él molestaba. La verdad que sí acusa ahora, y si leemos la apología después, muy, muy divertida. Cuando fui con los poetas, cuando fui con tal cosa. Pero, volviendo al punto, ¿verdad? De que, y me gustaría decir algo, ¿verdad? Si la universidad o la educación, ¿no? Como muestra ahora encima la materia era cristología o algo así, la materia de la Cristología. hora. Bueno, Te cuento que todavía no fijamos nada del método socrático, ¿eh? Estamos todavía aquí dando vueltas sobre el tema. Todavía no hemos fijado, no hemos quedado claro a partir de lo que vimos qué es y en qué consiste el método socrático. ¿Quieren seguir sobre las vías que están yendo? a mí me parece que sí, ¿verdad? Cuando vos decís que es responderte las preguntas. O sea, ¿cómo te enseño el método socrático? Bueno, ese es un problema. Si me decís, sí. ¿Qué es el método socrático? El método socrático es un método en el cual yo me coloco al principio de la cosa y me pregunto, diría yo, por sus causas. Siendo aristotélico, ¿verdad? Su causa final, su causa eficiente, su causa formal, ¿verdad? Empiezo yo a preguntarme del qué, para qué, cómo funciona, ¿sí? No de un modo academicista, sino de un modo, digamos, a entender propiamente el funcionamiento de la cosa, ¿sí? Yo diría eso, ¿verdad? No sé qué más puedo decir, ¿verdad? Y digamos que también es un método que emula la naturaleza, por así decirlo, porque es un método sencillo, porque parte de cosas sencillas a cosas complejas, ¿verdad? Y por ende es un método por eso es un método que el ser humano, digamos así, hasta a veces lo aplica naturalmente, excepto cuando vamos a la universidad, me parece que bajamos la llave, ¿verdad? No aplicar el método socrático, porque es como entendemos el mundo, digamos, ¿sí? Yo creo que dicho de otro modo, o un modo más sencillo inclusive, es entender las palabras, las ideas o la realidad misma en su naturaleza. Solamente que entender en su naturaleza vamos a entrar en los principios y orígenes, ¿verdad? Sócrates nos va a decir, bueno, ¿qué entendés por origen? Aldo dice que es entender las cosas en su naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza de la cosa? Diría Sócrates. ¿Qué es la naturaleza? Simplifiquemos el tema. Lo que la cosa es. ¿Qué es? ¿Por qué? Implica todo. Porque, Claro, no hay que complicarse porque mucho aquí. nosotros- No vamos a memorizar la lista de preguntas simplemente. No, Lo que hay que ponerse es en el lugar del niño, como el principito, que nunca renuncia a una pregunta y que siempre dice, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Sí? Entonces, y no es que una pregunta que tengan que hacerle, y yo les digo, si ustedes quieren sobrevivir en la universidad, no se la hagan los profesores porque los matarán. Pero lo que hay que hacerse es tomarse el hábito. Yo les digo porque nosotros probamos con Edgar en el primer año, ¿verdad? Y fue un fastidio todo el primer año. El segundo año hicimos promesa de no volver a preguntar y la pasamos bastante tranquilo. Pero lo que hicimos, a salvo que el profesor nos provocase, ¿no? Entonces, pero uno tiene que hacerse siempre esas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se da? ¿Qué relaciones tiene? Y aunque parezca simple, nosotros no lo hacemos. Realmente no lo hacemos. Es aplicable, es proporcional a la realidad. Sí, no hacemos esas Por preguntas. supuesto que Sócrates dice otra vez, y los académicos van a decir, bueno, está el método socrático en cuanto dialéctico
Y en cuanto mayéutico, como el padre explicó, ¿verdad? Recién que el método mayéutico es el que va a desarrollar Platón, porque el protagonista de Platón en sus diálogos es Sócrates. Es con estas preguntas así medio incómodas, pero elementales, descubrir que el otro es un timador, un mentiroso. ¿Sí? Entonces, eso, y después está, digamos así como el método socrático para mí, ¿verdad? Para que yo descubra la cosa como es, ¿sí? La realidad, para que yo la describa. Yo creo que es un complemento. Las dos cosas que dijiste, yo no lo aprendí así, sino recién me adquirí el concepto. Sino que, bueno, podemos aplicar el método socrático y el dialéctico, ¿verdad? El método socrático, analizas una posición o una aseveración y vas probando su solidez, ¿sí? De a poco vas llegando a los principios elementales de no contradicción, identidad y demás cosas. Bueno, es una idea sólida. Y el dialéctico, a partir de las ideas sólidas, bien arraigadas en la realidad, va formulando postulados, ¿verdad?, sostenidos uno al otro, a encontrar nuevas verdades. Entonces, el método socrático, de nuevo, vuelve a probar la solidez de esa dialéctica. Entonces, el método socrático, bueno, presentado a un cúmulo de aseveraciones o verdades, probamos su solidez con los primeros principios. Y a través de esos primeros principios vamos describiendo, ¿no?, la realidad de forma argumentativa dialéctica, ¿sí? Encontrando nuevos postulados, que si ellos quieren ser probados por otra persona, deben estar en el método socrático. Cuando el padre mencionaba recién, ¿verdad?, y eso es muy válido, les recomiendo a todos los que estudian humanidades, ciencias políticas, derecho y compañía, si están con pilas, sean Sócrates. Si no, ¿verdad?, pasen el examen y escriban: el marxismo es la mejor doctrina que existe. Amén. Como lo hicimos nosotros varias veces, ¿verdad? Entonces el profesor hablaba ahí. Yo no me meto en esa mentira aquí. Sí, yo siempre le decía al padre, ¿verdad?, yo soy capaz, si esta gente me va a dejar en paz, de escribir que Alá es mi Dios y Mahoma mi profeta, ¿verdad? En forma de broma, obviamente, ¿verdad? Porque es tedioso, porque ellos, como el profesor de la clase de cristología de Sócrates, ¿verdad?, no está preparado para esa discusión, entonces se enoja, ¿verdad? Aplicar el método socrático a todo ese vocabulario espurio de la academia hoy sería simplemente hacer que todo caiga. Imagínate si le preguntamos a los profesores cuando les dicen: a ver, profesor, ¿cuál es el método moderno? Y el método moderno es la sustitución. Imagínense, me imagino un diálogo así: el método moderno es la sustitución del método clásico, porque el método clásico, el profesor es el que sabe. El dogmático. El dogmático. Y ahora el profesor es un facilitador. Ahí Carlos Camelli dijo: detesto esa palabra. Yo también la detesto, porque es una mentira. Entonces, venimos a aprender juntos. Eso sí. Mentira, nunca te deja ponerte la nota a vos mismo. Mentira, claro. Venimos a aprender juntos. Yo me voy a poner la nota a mí mismo. No, yo tengo que poner la nota. El tipo se pasa criticando. El tipo se pasa criticando el método dogmático y no aplica otro método que el dogmático. O sea, ¿qué facilitador de qué? ¿Qué es lo que facilita? Y uno va a decir, bueno, y facilita el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué horror, ¿no? Es como espacio-tiempo. Lo que pasa es que viene de ese tema, que ya no hay espacio y tiempo. En Einstein tenemos espacio-tiempo. Entonces dice el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La cosa viene de la otra. Claro. De ahí viene la cuestión. Después, ¿facilita qué? ¿Qué facilita? El encuentro del alumno con el conocimiento. O sea que el conocimiento es una cosa distinta del alumno, ¿cierto? O sea que si está fuera del alumno, alguien tiene que traerlo. Si el conocimiento es algo, no, el conocimiento. ¿Y el alumno qué es? Alumno. ¿Qué es? Sin luz. Claro, eso significa alumno. Si es alumno, es un tipo sin luz. Alguien tiene que encender la luz en él. O sea, facilitador de que también los métodos clásicos son facilitadores, obviamente. Venir a decir ahora que el método moderno ahora ya no es un profesor, sino un facilitador, es no decir nada en realidad. Al final es no decir absolutamente nada. Si uno escarba un chiquito, al final no sale absolutamente nada.
Y lo único que está haciendo es, se da cuenta que a través de vocabulario rebuscado, te está estafando. Disculpa, vuelvo a repetir el tema. La universidad y la educación moderna es en gran medida una estafa. Porque no soportaría, y tengo que hago confesión pública para que no piensen que yo estoy diciendo una cosa imaginaria. He hecho esas pruebas varias veces con los profesores. Y Barrasca no sabe qué está diciendo. Y cuando simplemente está afirmando una cosa. Y la verdad, ¿verdad? Principalmente Las preguntas descolocan porque afirma una cosa sin creer en ella y sin entenderla. O sin entender, primero Sí. sin entender. Entonces yo le digo así: mira, profesor, en realidad vos tenés más fe que yo. Porque vos crees en algo que no prueba que funciona, que nunca viste si funcionó, que te dijeron a No vos. aplica de memoria. Pucha, vos tenés más fe que yo, ¿verdad? Porque yo al menos pido que esto sea razonable. Vos ni siquiera estás pidiendo que sea razonable. Estás simplemente tomándolo porque es más moderno, porque es una novedad y porque lo moderno seguramente es mejor. Esa idea del progreso indefinido, de que todo lo que viene a futuro es mejor, por eso encara Adler eso. Si el hombre es el mismo siempre, que ya lo repetimos varias veces, ¿por qué es que todo tiene que cambiar, verdad? En primer lugar, ¿verdad? No, pero eso diálogo se dio entre Sócrates y Molly. Claro. El progreso y el chocolate, no sé qué, ¿verdad? Las Pero cosas ya no son así. Y él no lo son así. soluciona magistralmente. Ustedes son más felices. Somos más felices, exactamente. Entonces, no, Hay menos guerras. Hay menos guerra. No, muere más No. gente. O menos grande. O menos grandes, por lo menos, ¿verdad? Al revés. Sí, sí, Entonces, ese es el problema. Y Sócrates, porque ese es el fin del hombre, es ese, realmente. ¿Verdad? La eudaimonía o la felicidad, vamos a decir Platón y Aristóteles también en Nicómaco, ¿verdad? Ética. Y si el hombre no es capaz de alcanzar la felicidad, entonces no hay. Ese es el progreso del hombre, o ese es el fin más que progreso. Entonces la filosofía, si Sócrates es el filósofo, ¿sí? Y Sócrates tiene un método que no es más que el método siempre de la filosofía, es el método para conocer el génesis de la filosofía. Entonces el filósofo tiene que preguntarse siempre, para hacer filosofía propiamente, el filósofo tiene que preguntarse sobre la realidad. Sobre la verdad, sobre lo que es. Cuando decimos filósofo no es el de El licenciado en filosofía. No es el licenciado, sino es el hombre que es filósofo por naturaleza, como dice Aristóteles. Aquel que busca la luz, que busca la verdad, es esencial y naturalmente filósofo. Y yo les puedo garantizar, siempre yo le digo al padre, ¿verdad? Nosotros seguimos una carrera universitaria de 5 años y creo que 4 de materias estaban bien estructuradas, o sea que ustedes están en el mismo nivel que nosotros que tenemos papelitos. Sí, lo voy a decir bien claramente. O sea, cuando decimos el filósofo, cuando dice el padre del filósofo, es el hombre que busca la verdad. ¿Sí? No estamos hablando de licenciado, no estamos hablando de nosotros dos y el hermano Aldo que estudia filosofía, no, para todos. ¿Verdad? Y este es un problema. Sí. No. Acá dice Marcelo Emanuel, ¿será que tenemos que esperar a tener nuestros títulos para empezar a desestabilizar toda esa estructura de pensamiento moderno en el ámbito académico? Quiero decir Sí, que en la metafísica Aristóteles dice, no todos los hombres desean por naturaleza saber. yo tengo dudas de esa afirmación de Aristóteles. ¿Sí? Yo no sé si todos los hombres quieren saber. Hay algunos que quieren placer. Hay muchos que quieren placer, hay mucha gente que no quiere saber, no sé, yo Para tengo mí, dudas. para mí que es válido porque todos en algún momento quisieron. No, y ahí puede ser lo que ya no. pasa es que Aristóteles Evidente. vivía en Atenas y vos vivías en Ciudad del Este. Esa es la Hernandarias. diferencia. Hernandarias. Es la misma cosa. Ok. Vos vivís en América Latina, post-colonización. Sí, ¿verdad? Marxista hasta Lo cual, los lo cual es una situación bastante mejor que la precolonización. Sí, no. Ahora, acá lo primero que nosotros tenemos que hacer, Marcelo, es desarrollar las preguntas correctas aplicadas una y otra vez. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Para llegar a la sabiduría. Para no chuparme lo que me dan directamente,
¿sí? ¿Por qué vos tenés hoy ideologías que se les meten a la gente en la cabeza directamente solamente por vía de la propaganda? Porque ya nadie se pregunta si aquello es real. O sea, si un tipo viene y te dice que un nene puede ser nena y la nena puede ser nene, es porque el tipo quedó imbecilizado absolutamente, ¿verdad? Porque ya es incapaz de hacer las preguntas. O sea, no puede ser que estemos en ese límite, ¿no? Pero justamente porque hemos perdido la capacidad de preguntarnos y de creer que existe la verdad y que esa verdad es cognoscible. Entonces ya no es conocido, apenas tenemos el racionalismo, ¿no? O sea, tenemos la razón que crea el mundo, crea los mundos, ¿no? No hay un mundo que se nos es Ni dado. siquiera eso yo diría, porque no existen los racionalistas propiamente. ¿Por qué? Porque el racionalista después se mezcla otra vez con el sensiblero, con el buenista, con el ecologista. O sea, hay una con el sí, o sea, nosotros hoy en día tenemos una ensalada de porquería, ¿verdad? Sí. Es como, no sé, comerse el vómito más o menos, ¿verdad? Una imagen así súper gráfica de adquirir. ¿Quién es el muchacho? ¿Cómo se llama? Marcelo Y- Rojas, creo que es su Y yo te voy a decir, Manuel. yo diría, como universitario, si te querés divertir, ¿verdad? O sea, esto es como, el padre te dio un consejo de fin, ¿verdad? ¿Cómo te vas a hacer sabio? A yo te voy a dar un consejo de cómo te vas a divertir. Medir la temperatura del profesor. Si el profesor se deja, romperle las pelotas, hasta no poder divertirte por lo menos, cuando está con ganas. Si no, memorizar sus folletitos, ¿verdad? Siempre un folletito, ¿verdad? Y después pasar las materias, ¿verdad? Y empezar a crear círculos como este, ¿verdad? Donde puedan todos, digamos, buscar lo mismo. ¿Cierto? ¿Sí? Yo diría eso porque... Y es también lo que muchas veces nos pasó a nosotros. Muchas veces en la clase, cuando el profesor estaba diciendo muchas sandeces, ¿verdad? Yo pensaba dentro mío, ¿verdad? Escucha, yo tengo ya un título universitario, yo no necesito ese título, entonces me iba todito. Y el profesor terminaba cediendo, terminábamos masacrando al profesor, ¿verdad? Pero eso obviamente yo podía hacer porque yo decía que yo no me iba a sostener económicamente, o sea, había otros factores, ¿verdad? Y ahí uno va pensando cómo hacerlo. Simplemente para que sea divertido, para ganar un poco de notoriedad también, porque cuando uno ejerce esa valentía por la verdad, otros se animan también, porque hay otra gente que está simplemente ahí flotando en el mundo, ¿verdad? No está idiotizada todavía, ¿verdad? Como Carlos, como Charles, o como Thomas, perdón, en nuestra pieza, que necesita un ejemplo coherente, ¿verdad? El tipo yo creo que es más bueno de, Sí, después sí. de Sócrates, obviamente, es Absolutamente. más bueno de los tres. Absolutamente. Porque el primero es Thomas. Thomas. Es más bueno de Thomas. Sí, sí. O Porque sea, el mejor, el más, no es el más virtuoso, ¿verdad? Es el mejor tipo, el mejor personaje, ¿verdad? Y él comienza rechazando la filosofía. Molly no es, Molly y el profesor, no sé quién sería el peor, pero Molly es mala porque ella está muy apegada a sus sentimientos, ¿no? Muy apegada a sus sentimientos. En cambio el otro es escéptico y dice, no sabemos, ¿verdad? Y el profesor obviamente está muy apegado al dinero, ¿verdad? sí, y y al al título, y al y a la academicismo. academia. Sí, al Que academicismo. no es otra cosa que soberbia. Sí, sí. ¿verdad? Pues, Una cosa importante, quiero agregar lo que vos dijiste, de acuerdo que si uno quiere divertirse y practicar a ver si los profesores saben y van a ver que no todos, hay gente muy buena, pero lamentablemente hay que decir que mucho de la academia es una estafa, ¿sí? Pero por otra parte, es necesario que no nos gane la soberbia en este tema y tenemos que entender que aunque nosotros nos dijeron que hay muchos profesores estafadores, eso no resuelve el tema. Tenemos que entender que nosotros tampoco sabemos. claro. Lo bueno del tema es que ya sabemos que ellos no saben. Como Y Sócrates. por lo menos. Por lo menos sabemos que nosotros tampoco nos Y ahora ya sabemos que nosotros no sabemos. Antes sabíamos que nosotros no sabemos. Pero por lo menos no nos vamos a chupar la estafa que nos van a dar para después al final del curso salir diciendo, yo soy un facilitador nomás y no quiero enseñarles nada a ustedes. No, yo sí llevo años de estudio, llevo como 20 años de estudio, 15 de filosofía por lo menos. Y yo sí cuando llego a una clase, bueno muchachos, primera regla, ustedes no saben nada y yo soy el profesor. Pero bueno, yo ya tengo personalidad para hacer semejante cosa. Acá Edgar también suele hacer ya eso en las clases de ¿cómo se llama esto? Estos cursos de preparación. No sé si lo haces, ¿verdad? Pero yo sé que en otros círculos lo haces. Yo entro directamente así y después
la gente entiende que alguien está sabiendo, que no te está mintiendo. No te está mintiendo. Le decís, no sé. Pero el resto de los alumnos, y también yo en cuanto a alumno, tenemos que entender una cosa. Hay que hacer una especie, como dice el profesor Olago, y me parece muy interesante. Los primeros años uno tiene que hacer una especie de voto de silencio, ¿sí? Mientras estudia, ¿verdad? Con los maestros. Hacer una especie de voto de silencio. Los maestros, tanto los maestros Los ausentes, maestros de verdad. ausentes como los ausentes presentes. como presentes, o sea, aquellos maestros del libro y los maestros presentes, que son menos, ¿verdad? Pero, Y ahí va, sí. entonces, y hay que leerlo con toda la humildad para poder, y decir, no ponerse a hacer como un profesor un día, leímos un extracto súper incompleto de Platón y el tipo sale diciendo, bueno, ¿qué piensan ustedes de este texto? Yo le dije, ¿qué pensás, padre? Me dice, viejo, no pienso nada, le dije yo. O sea, como yo a un tipo cuyas obras fueron reproducidas 1.000.000 de veces, yo voy a decir sí qué opino sobre su obra, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo ahora? Nada, el tipo me aplasta con el taco de sus zapatos, sí los tiene, no, de su talón. Descalzo. Con su talón. Entonces, no pienso nada. Lo que yo tengo que hacer es entender lo que él dice. Que nadie entiende. Que eso te ¿entendés? va a permitir subirse en sus hombros y poder ver mejor. Eso exactamente, me permite subir en sus hombros y ver mejor. Y ahí puedo decir, no, estás viendo mal. Pero si yo ni siquiera entiendo lo que él dice, mejor me callo. Respecto de los buenos maestros. Y hay que buscar esos buenos maestros. Y es muy bueno lo que muchos hacen. ¿Qué puedo leer para tal cosa? ¿Qué puedo estudiar para estudiar tal tema? A mí todos los días me escribe gente preguntándome qué puede estudiar, qué puede leer, qué puede... Por lo menos uno por día se me escribe para preguntar qué puedo leer sobre este tema. Tomás, hoy lee tal cosa. Yo tengo más o menos una bibliografía así más o menos Claro. sobre muchos temas. Sí, hay que buscar en cada tema al que sabe un poco más, ¿sí? Y si tenemos un maestro sabio, que tenemos pocos en Paraguay, diría yo, ¿verdad? Tal vez ninguno. ¿verdad? Entonces, No sos un existencialista, un no. un realista. Citame uno, ¿verdad? Así nomás, fácil, ¿verdad? No soy existencialista, soy realista, ¿verdad? Pero buscamos al que sabe un poco más, ¿sí? Y esa figura siempre de la pasión de Cristo, diría yo, ¿verdad? Donde creo que ya había comentado en una de las primeras sesiones, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que aspirar a llegar por lo menos al nivel de San Juan, ¿verdad? No del burro que estaba ahí, ¿verdad? Más o menos el nivel que yo creo que estamos ahí, ni siquiera de los sumos sacerdotes y los soldados, sino algún animalito que estaba por ahí en el cual los... Pues sí, por el Calvario. Sí, claro. La imagen del Calvario, que es, digamos así, la imagen cumbre de lo que ocurre, ¿verdad? Digamos, donde se resume toda la historia de la humanidad y donde se redime al mismo tiempo. O sea, y por eso, digamos así, el punto máximo de la verdad, diría yo, ¿verdad? Entonces, yo me miro y tengo que intentar ir subiendo de nivel, ¿verdad? Porque además es para eso, y quería decir esto también, a pesar de que nuestro tema hoy es el método, digamos así, socrático en general, ¿verdad? Que eso es lo que diferencia a Cristo de Sócrates, ¿verdad? Cristo no fue importante por sí, los mandamientos, todo eso, claro, por supuesto, porque es Dios revelando su palabra, pero principalmente el mayor regalo y la gran diferencia de Sócrates con Jesucristo es que Él redime la humanidad, le da un regalo sobrenatural. Esa es la diferencia central, ¿verdad? Por eso... Alguien comentaba en el grupo que Jesús utilizaba las parábolas para la enseñanza. Y en ese sentido hay aparentemente una cierta relación entre parábola y mitos. El método socrático. No, una cierta apariencia digo porque las parábolas atañen a la realidad misma del hombre. Cuando Jesús presenta las parábolas, ¿qué es lo que hace? Es una especie de jaque. Sí, esto que dice es cierto, tiene sentido. Yo diría que a una inteligencia todavía no desordenada, digamos. Yo diría que sentido, las parábolas... Es como que te dejen en evidencia. Lo que hace el método socrático es dejar en evidencia un determinado tema o aspecto. las parábolas no hacen eso. No, las Las parábolas... parábolas no te dejan en evidencia. No, No, las parábolas son me parece claras. que no digo
perfectamente, no digo que se parecen, Espera. pero tienen ciertas Las características. parábolas no te dejan evidencia. Además, Las parábolas son simbólicas y no todos la comprenden, ¿sí? Pero lo que vos estás diciendo, Jesucristo lo hace de otro modo. Cuando en otros discursos él deja en evidencia, ¿sí? Su hipocresía, su falsedad, su falsa virtud, ¿sí? Digamos que Por otro ejemplo, estilo. ¿de quién es esta moneda? Eso no es una parábola. Y ahí le dejó en evidencia. Ahí les parece a Sócrates en eso de dejarle en evidencia. Si querés decir en qué se parece Sócrates y Jesucristo en cuanto a las parábolas, y van a ser con los mitos de Sócrates, ¿sí? Aquellos mitos simbólicos como el mito de el mito de es más El mito del caballo. pero probablemente el mito del carro al lado. Y Pero el en el problema sentido de que hablan de la realidad, padre, las parábolas hablan de una realidad concreta, también, conocida. las parábolas hablan de la realidad y la predicación de Jesucristo habla de la realidad, por supuesto. Pero Por supuesto En que ese sentido que... claro, Jesús habla de la realidad. todo lo que está en la Biblia Él es la verdad. realidad, es la verdad. Sí, sí. ¿Sí? En Y ese sentido. otro punto, ¿verdad? Que no mencionamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la academia, y evidentemente cuando usted va a estudiar medicina o ingeniería, o en mi caso no es como la realidad y los conocimientos fueron seccionados. A nosotros nos tocaron las matemáticas, la física y compañía. Pero en la universidad, por lo menos se tiene que estudiar a Dios y a la religión, porque es un aspecto que transforma la realidad del hombre, ¿verdad? Históricamente, antropológicamente, políticamente, filosóficamente, o sea, Dios como creador, como ente que sostiene la existencia, todo, es un problema filosófico. Y no hablar de Dios en la universidad, como se hace en muchos lugares, es recortar la realidad, o si no, pretender hablar de Dios y simplemente no filosofar, no hacer este ejercicio socrático sobre él, ¿verdad? No, porque eso es como religioso, como apuntaba al principio yo cuando decía esa especie de sentimiento despectivo que tenemos hacia la religión. No hay que tenerlo, por lo menos tomarlo y decir que eso es un tema de seriedad intelectual, ¿sí? Por lo menos eso, ¿verdad? Ese es el nivel que todo cristiano tiene que defender, por lo menos. ¿Por qué no podemos hablar de Cristo? ¿Por qué no podemos hablar de Dios? Si es una realidad del hombre, concreta del hombre, podemos filosofar sobre ella, podemos pensar sobre ella, podemos leer, y me parece que más tiene que ocurrir esto último, que los grandes pensadores o grandes intelectuales dicen sobre estas cosas que me parece que no pasa, ¿verdad? Como dijimos, siempre se habla, no, esto era en la edad medieval, esto era dogmático, oscuro. Nadie entiende lo que significa teocentrismo. Nadie entiende, ¿verdad? Y los profesores de historia, ¿verdad? Y de sociología, antropología, dicen eso como lorito. No entienden qué es, ¿verdad? Porque no se piensa. Para que vea que todo el progresismo académico es más dogmático que en lo que nosotros, porque nosotros sí podemos dar razón de lo que estamos diciendo. El caso del alumno que decía que el basurero no existe, ¿sí? Me recordó Leda, y ella tiene la foto y va a mandar la foto ahí en el grupo de alumnos. Ese día Edgar no estaba de viaje de trabajo, viaje laboral, y el tercer profesor fue el basurero. El muchacho decía, no, pero la realidad puede que no exista, puede que la cosa que vos veas en realidad no es. Iba afirmando cosas, bueno, de ese calibre. Y entonces, hasta que tuvo que confesar, después de mucho esfuerzo, porque... Unos cuantos gritos. Vos no estabas, yo estaba. Porque, no, pero claro que yo estaba, si la foto dice que yo estoy. No, Lo que pasa es que no. los gritos aumentaron. momento. Cuando yo salí, porque no aguantaba, me fui al sanitario, y entonces Pedro quedó, y Pedro perdió los estribos y lo insultó a este y se fue. Entonces, ahí está la foto. Entonces, pero antes del insulto y la pelea final, que le hizo salir de la clase, él dijo, pero vos no podés poner en duda esto de que el basurero puede no existir. Si grandes filósofos hay grandes filósofos que están diciendo que el basurero puede no existir. O sea que en la academia, me dijo. Claro, uno podría simplemente cambiar de situación. En la Biblia dice que están afirmando nuestros profetas
que Dios les está diciendo, la divinidad les está diciendo que el basurero no existe y que es solamente un objeto de tu imaginación. Claro, O sea, no hace falta pensar por vos no, mismo. vos no te- pero claro, yo les dije, pero me importa, le dije yo, me importa un pito lo que dicen tus académicos. Yo sé que el basurero existe y lo puedo tocar y puedo arrojártelo a la cabeza. Y entonces, pero ahora, espérame un ratito que voy al sanitario. Y me levanté y me fui y en eso ya empezó los insultos con Pedro y claro, porque la cosa se encendió así a 1000 grados llegó. Cuando yo llegué, no estaba. ¿Por qué me lo dejaron escapar? Dije yo. Me lo dejaron escapar y ahora no está más. Pero realmente, toda esa desconfianza de la verdad, toda esa desconfianza de la realidad, todo este hecho de decir, no existe la verdad, no existe la realidad, el progreso, pito y flauta, todo eso que vimos nosotros en el teatro, Molly, Thomas y el profesor, son todas repeticiones no pensadas. Todas repeticiones, todos dogmas del progresismo, dogmas falsísimos que no tienen ningún sustento. Dogmas sociales, diría yo. Eso como... Y de hecho, aplicar el método socrático a esas, llámese a esos principios que se quieren sostener, nos deja en evidencia la contradicción de posiciones. Entonces, analizando el momento de no estudiar religión, llámese, ¿verdad? O no estudiar cierto aspecto. ¿Para qué venimos a la universidad? Para estudiar. Genial. Venimos a estudiar. Genial, súper. El dogma del progresismo, porque toda la gente se iba a la universidad para estudiar desde siempre, ¿verdad? Eso no cambió mucho. Pero el dogma progresista te dice, ya no hay límites para el estudio. Nada más es sagrado. Ya no hay límites. Entonces, estudiemos. Hablemos de cosas que eran tabú. Bueno, la universidad está para romper tabú. Vale, genial. Bueno, ahora hablemos. Yo quiero investigar sobre Dios. No, eso no se puede. No era que no había límites. ¿Por qué? No era que no había límites. Sí, eso es un límite. Entonces sigue habiendo límites, siguen habiendo tabús. Que antes no existían. ¿Entendés? No, el tabú cuando se le expone y se lo abusa, no desaparece, solamente cambia a otra cosa. ¿Entendés? Se traslada. Entonces, cuando abrimos la caja de Pandora sobre un tema, la caja de Pandora se cierra en otro. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una libertad sin límites, la libertad con límites ya se vuelve tabú. ¿Entendés? Si ponemos la libertad como un principio, no sé si no es ni llamarle libertad, no es libertad, es tipo un libertinaje. La libertad bien entendida con límites, como se entendía antes, pasa a ser tabú. ¿Entendés? No hay libertad para ser malvado. No hay libertad para equivocarse. ¿Cómo que no hay libertad? Yo no puedo decir igual si estoy equivocado. Yo no puedo hacer igual si estoy equivocado. ¿Por qué me querés quitar mi libertad? ¿Entendés? Vos sos un autoritario. Eso es censura. Bueno, hablemos de la censura, genial. Entonces, si la censura es mala, podemos hablar de todo. No, pero ese tema no puedo hablar. Ese tema, padre, que vos querés hablar, acá no va. Mejor hacer silencio, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va. El método socrático lo que nos hace preguntar y nos hace evidenciar es sobre qué estamos parados. ¿Sobre qué estamos parados? ¿Entendés? ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Qué es lo que no se puede tocar? O sea, siempre en las sociedades, siempre hubo algo que no se podía tocar, que no se podía hablar, que era como un tabú. ¿Entendés? Entonces, el método socrático nos hace desentrañar y encontrar esa contradicción que no es aparente, pero sí puede ser descubierta. Entonces, venimos a la universidad a estudiar y a profundizar y nada es sagrado, podés hablar de todo. ¿Querés hablar de algo? Sí, quiero hablar de tal cosa. No, eso. Entonces evidencia perfectamente ahí dónde está esa contradicción. Entonces, ¿por qué no? Este es un problema. Este hombre es problema. Entonces ahí empieza. Yo creo que, diría yo, que a veces cuando queremos hablar del problema de Dios, voy a decirlo así, ¿verdad? Porque hablar de Dios en la universidad, de cualquier aspecto de ¿verdad? Histórico, la existencia de Jesucristo o Dios como pregunta filosófica, ¿verdad? Yo creo que la gente piensa y los académicos piensan que a los cristianos en vez de agua en el bautismo le derramaron ácido, ¿verdad?
Entonces se derritió el cerebro. Entonces nosotros cuando hablamos de Dios, solamente así, Dios es, no sé, simplemente podemos recitar aquello, digamos así, que tiene de más poético, ¿verdad? Que Dios es amor, Dios Decimos lo más complicado que Dios es amor. ¿Cómo, Es más complicado de decir. como Molly, ¿verdad? Piensan que todos los cristianos son así como muy... No, como Dios es una red, o sea, es la verdad. Nosotros podemos pensar sobre ella, claro, no podemos abarcarla toda por una cuestión de nuestras limitaciones, eso también es lógico, pero podemos pensar, debemos de pensar sobre ella, ¿verdad? Yo recuerdo, quiero terminar, creo que mi intervención con esto, ¿verdad? Porque me pasó y para que entiendan cómo la gente piensa, ¿verdad? Porque yo no siempre fui católico practicante, ¿verdad? Y ya arrastraba, digamos, esta rencilla interior con la religión, ¿verdad? O con toda idea de Dios desde muy chico, ¿verdad? Cuando pensaba que tenía la actitud crítica y científica, me molestaba muchísimo que rezáramos en las filas en un colegio público, ¿verdad? Odiaba visceralmente que se rezara, ¿verdad? Y decía, ¿por qué cuernos rezamos así? Acá seguramente hay gente que no cree como yo, ¿verdad? O gente agnóstica. Seguramente hay gente que no cree como yo. ¿Sí? O, sí, ¿verdad? O evangélico, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que rezar? Y siempre rezábamos el Padre Nuestro, recuerdo perfectamente, ¿verdad? Espero que esa profesora valiente que haya hecho eso, Dios le premie, ¿verdad? Porque hoy en día, obviamente, yo entiendo que Cristo tiene que ser, o sea, Cristo es una realidad concreta, entonces tiene que ser, es justo rendirle honra, ¿verdad? No importa qué piense el menganito, en este caso yo, ¿verdad? Pongo mi ejemplo y cuento mi pecado y espero que me alcance la vida para redimirme aquí, ¿verdad? Sobre estas ideas, ¿verdad? Lo mismo en la facultad, por eso al principio decía que buscaba, inclusive al principio cuando después ya dije, bueno, me parece que es razonable que Dios exista, porque fue el medio que, digamos, Dios usó para... Bueno, decirme, sí, soy una realidad concreta y estoy verdaderamente. Después, entonces yo buscaba convencer a la gente que tenía la misma forma de pensar que yo, ¿verdad? Que es después eso se institucionaliza en la academia. Pero no tenemos que hablar, este es un ámbito privado. Una mezcla de sentimentalismo con unas posiciones liberales así súper raras, ¿verdad? Que están ahí inmersas y apuntaladas por algo fuerte que es la ignorancia, ¿sí? La autoridad. ¿Sí? Una autoridad que no está fundada en nada, una autoridad que está fundada simplemente en la mayoría en artículos científicos, ¿sí? De los últimos 5 años, ¿verdad? Ahí tenemos otra contraposición de dos aseveraciones diferentes. Nadie está por encima de nadie, no hay verdad. Sin embargo, yo que tengo autoridad te constriño de esta manera. Sí. Entonces, importante destacar, ¿verdad? Que Claro. estoy haciendo método socrático Entonces, a lo esto, largo ¿verdad? que está hablando. Y yo siempre me reía como el padre fue mi compañero, ¿verdad? Nadie es perfecto, ¿verdad? No, vos fuiste mi compañero. Sí. Fuimos compañeros en la universidad, corrijo, ¿verdad? Entonces a veces yo me mataba de la risa, ¿verdad? Le decía al padre, a veces tenés que venir sin tu hábito, ¿verdad? Porque la gente decía, lo que pasa es que vos pensás eso porque vos sos padre, ¿verdad? Entonces fin de la discusión, ¿verdad? Yo realmente, y ahora me viene a la cabeza, yo creo que ellos piensan que a los cristianos en su bautismo le derraman ácido, ¿sí, verdad? Entonces la mitad del cerebro se derrite, ¿sí, verdad? Queda simplemente así como unas funciones motoras, ¿verdad? Que no podemos pensar. Me acuerdo que antes de que pase, ¿te acuerdas de esta compañera vegana que teníamos? Sí. Vegano, ¿no? Entonces, dice ella, cuando agarré una rica empanada de carne, Vos estabas tranquilo. iba a comer, tenía hambre, no es que estaba tranquilo, tenía hambre, peor, no estaba tranquilo, tenía hambre. Entonces tomé la empanada y me la llevé a la boca y entonces cuando estaba masticando ya con todo el placer del mundo, y me dice ella, Dios creó a todos los animales. Sí, cierto. Sí, cierto, le dije yo. Y Dios creó todos los animales, pero también mandó ofrecer sacrificios con ellos. Entonces abre los ojos. Y entonces, cuando abre los ojos le dije, y además Jesucristo, ¿cómo era? Mandó ofrecer sacrificios con ellos.
Entonces, ¿cómo le decís? Sí, sí, sí. Y Jesucristo mismo muchas veces apoyó, antes del cambio del Inmoló el culto, cordero. inmoló el cordero. No, pero en realidad la Biblia fue escrita por los hombres nomás. Haber empezado por ahí, querido. Le dije. Haber empezado por ahí, bueno, entonces sí podríamos hablar de nuevo de otras cosas, pero si vos me querés venir, vos no crees en la Biblia y querés usar el argumento de la Biblia contra mí, y ahí se dio la vuelta y dije, bueno, ¿no? Porque estaba ya escandalizada porque yo estaba comiendo la creación de Dios. ¿Querés contar acá? Pero fíjense, es falta de método socrático. Es falta de método socrático. Sí, Blaise Pascal, Sí. gran matemático y filósofo, en uno de sus libros que se llama Del espíritu de la geometría, él dice algo que Edgar me hizo recordar. Dice lo siguiente, dice, el último nivel de la razón, o sea, lo más alto, la cúspide, el ápice, la cima de la razón, es de reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan. Esa es la reflexión que me hiciste recordar con el tema de la razón. Es primeramente la humildad, ¿verdad? De reconocer que hay cosas que la razón tiene límites, la razón humana tiene límites porque somos limitados, y que hay un montón de cosas que la sobrepasan. Ese es el punto más alto de intelectual con la humildad, ¿verdad? No decir que yo puedo conocer todo y yo soy la medida de todas las cosas, como Sócrates acusaba a los otros, ¿verdad? Castigado con ese tema. Me pregunta aquí Marcelo Fariña, ¿es posible y cuál sería, si es posible lo que voy a preguntar, y cuál sería el método para retomar el amor y la búsqueda por la verdad? Muy buena pregunta. Fíjense en Sócrates, en Sócrates encuentra a Jesús, que Sócrates, él se creía, él sabía que era un gran filósofo. En ningún momento él lo niega. En ningún momento lo niega él. Sin embargo, aún siendo gran filósofo, él nunca pierde lo que se llama, y lo que en educación clásica se llama la capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro es la capacidad de ponerse a la sombra de algo que es mayor. Entonces, no puede ser que nosotros estando en la era de los descubrimientos espaciales. A mí me gusta mucho la astronomía. Así que Facebook lo sabe, me muestra todas las noticias de astronomía y de galaxias, agujeros negros y pichos de plato que aparecen siempre. Estrellas. Agujeros negros, y ahí ya saben lo que es. Entonces, y me gusta mucho eso, pero no puede ser que constantemente los científicos saben bien que no podríamos nosotros llegar a los confines del universo, pero ni siquiera a la vuelta de la esquina galáctica, o no, la vuelta de la esquina del sistema solar no podemos llegar nosotros. Esto es tan inmenso y es necesario que sepamos nosotros asombrarnos ante semejantes cosas. Y las leyes de la física y el tejido de la realidad y todas estas cosas. Esto es realmente impresionante. Pero no solamente eso, sino en la sabiduría mismo que es posible alcanzar y adquirir y que hemos visto nosotros en hombres sabios a lo largo de la historia, podemos nosotros sentarnos a sus pies y preguntarles, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo entender esto? Y ahí te dicen a lo largo de su vida, solamente, a lo largo de mi vida, 80 años escribí sobre esto, podés, adelante. Claro, solamente sentándonos a los pies de los sabios podemos nosotros entender. Nunca voy a olvidar, quiero terminar con este tema, los de Ciudad del Este le conocerán seguramente a, ¿cómo se llama tu profesora de ballet? Bettina Ramos. Bettina Ramos es muy conocida en Ciudad del Este porque fue una profesora muy afamada, una de las mejores profesoras de danza del Paraguay, y se hizo monja. Se hizo monja de clausura, monja en el monasterio de la Visitación. Yo la acompañé, a pesar de que soy mucho más joven que ella, la acompañé espiritualmente, también el hermano Rodrigo, y ella, digamos así, ella me enseñó una cosa muy importante. Cuando un día estábamos en Asunción viendo alguna documentación de ella, suya, y entonces ella se acerca, estaba en el asiento de atrás, y entonces salta como por el asiento y me dice, padre, ¿qué es la sencillez?
No sé, hermana, le digo. Yo no sé qué es la sencillez. Pero si así, con esa actitud, procuras buscar quien pueda enseñarte, estoy seguro que lo aprenderás. Y entonces esa es la actitud del filósofo, del que busca la sabiduría, del que busca la verdad. Porque el filósofo, cuando decimos el filósofo, nunca es un filósofo consumado, o sea, que el filósofo siempre está en vía. Entonces el filósofo del que busca la sabiduría, en devenir, está en vía, está en camino. No me gusta el devenir porque eso parece como una especie de destrucción, ¿verdad? En realidad está en vía, en una vía de ascenso. Pero si él deja de asombrar, es como una vía de ascenso de una montaña, que si yo dejo de asombrarme por la montaña, ya no tengo motivaciones para subir. ¿Entendés? Claro. Yo tengo que estar asombrado por su grandeza. Y estirado, arrastrado por su grandiosidad, por su belleza, por su misterio, desde que empiezo a escalar hasta el último centímetro. Porque si yo pierdo en algún momento el asombro, si yo pierdo en algún momento el sentimiento del arrastre, si yo no siento el arrastre de la montaña, de su misterio, de su grandiosidad, yo dejo de escalar en mí. Si el miedo me supera, si el miedo me llega a superar, o si el cansancio me gana, ya no subo la montaña, aunque estuviera yo a 1 metro de llegar a la cima. Y pasó eso con los alpinistas que subieron el Everest. Hay gente que, estando a 5 metros, retrocede, no llegan. Pueden ver en documentales de gente que subió el Everest. Y la sabiduría es así, es una montaña mucho más bella, mucho más preciosa, mucho más grande y la única realmente importante. Todas las otras montañas, el Everest, la Aconcagua, el Kilimanjaro, qué sé yo, todas las que son famosas entre los alpinistas, no son más que símbolos de la sabiduría que termina en su cúspide en el mismo Dios, que es fuente de todo. En las instrucciones utilizan la existencia de Dios para mantener el orden entre los hombres, aunque cada uno tenemos diversos pensamientos y creencias, sirve de guía para el propio ser. Marcos, no entiendo lo que está diciendo. ¿En las instrucciones de qué? Utilizan la existencia de Dios para mantener el orden entre los hombres. Ética. Las instrucciones éticas. Eso es más que ver. Aún que cada uno tenemos diversos pensamientos y creencias, sirve de guía para el propio ser. No, sí. Reflexionar, yo voy a hablar de algo más. Mira, sí, Reflexionar sobre eso y después responder la pregunta. No, lo voy a... Podríamos hacer, usar el método socrático para esta cuestión que está indicando Marcos Báez aquí. Es decir, esto. Primero, ¿en qué instrucciones estamos hablando? Segundo, se utiliza la existencia de Dios para mantener el orden, aunque cada uno tenemos diversos pensamientos y creencias, sirve de guía para el propio ser. No sé de qué institución está hablando. El propio ser no tiene guía, el ser es ser. El ser es. Está arrojado ahí. Ya está. En la realidad. El ser no tiene otra cosa que ser. O sea, el ser ya es. Segundo, que si los hombres necesitan, utiliza la existencia de Dios independientemente de sus pensamientos y creencias. No hay que olvidar que hay gente que cree en un Dios meramente relojero. O que premia incluso la maldad. Entonces, el texto está por lo menos incompleto. Si esta es la afirmación, es completamente falaz. No, yo entiendo lo que dice. Él dice que utilizamos la religión en mucha de esta charla y que él consiga aprender igual el mensaje de lo que decimos, igual si mucha gente que ve tiene diferentes creencias. Ah, sí. Exactamente. Entonces eso es lo que hace Sócrates y hace prácticamente en todo el drama. Él dice, y tal cosa dijo Jesús, pero yo también creo en eso. Y siempre está recalcando que dos personas hayan dicho algo similar, no quiere decir que una copia de la otra, sino que copian de la verdad. O sea, de algo que estuvieron analizando que es objetivo, está lejos, es siempre lo mismo, se extiende en el tiempo. Entonces, las personas que llegan a una verdad no es que copian una de la otra, sino que toman del mismo cáliz. La verdad no es un consenso. Nunca La verdad no es un consenso, ¿verdad? Y seguramente vamos a profundizar en ese tema en la siguiente sesión, ¿verdad? Yo me estoy así atajando todito, ¿verdad? Pero... entonces es interesante, entonces es muy interesante porque para mí el mensaje central de la literatura que leímos es que nuestro personaje, ¿cómo se llama el escéptico? Tomás
Tomás deja abierta la pregunta y eso es lo más importante que él hace. Él recobra su capacidad de asombro, ¿sí? De cuestionarse. ¿Por qué? Porque el mundo, llámese, como vimos ya los ejemplos sobre la libertad, sobre el estudio, sobre que nada es más sagrado, te dice, bueno, todo está abierto, todo tal cosa, todo, te pone un libertad, libertad, libertad. Pero te dice que no debes pensar sobre esto. Entonces uno se cierra, es como un sistema cerrado. Que no permite más que nada lo retroalimente. Bueno, tenemos un límite que es solamente la ciencia y nos quedamos ahí. Ya no podemos ver más allá, la ciencia es todo lo que hay por conocer, ya no hay nada que la sobrepasa, todo lo que no es ciencia no debe ser tomado en serio. Bueno, es una posición más o menos así. Entonces lo que Sócrates hace a través de su diálogo y de su cuestionamiento y de que, además el que dice eso, Tomás, dice, yo ya lo leí todo, dice. Yo le leí todas las escrituras, yo ya estudié todo lo que tenía que estudiar, o sea, yo sé, conozco. Mentira, Sócrates le demostró, mira, yo leí en una semana, casi perdí mis ojos, ¿verdad? Pero le dice, estudié tal cosa, entonces comienza a hacer preguntas y Tomás siente, reconoce el asombro y está como abierto a preguntarse de nuevo sobre esas cosas. No más como un sistema cerrado, sino a alguien que puede alimentarse de otra fuente, ¿entendés? Que es la capacidad de asombro, de volverse humilde y bueno, aprender. Lo más difícil que tiene el hombre una vez que es educado, llámese así, bueno, que tiene posiciones bien firmes en su intelecto y en su voluntad, es reconocer que está equivocado. Y a partir de eso, volver a reconstruirse. Es lo más difícil que hay. Requiere una cantidad enorme de humildad. No mucha gente tiene. Yo, por lo menos, yo pido todos los días tener humildad para volver a hacer eso. Entonces, tener humildad y esa capacidad de asombro realmente hace que una vez que nos movamos gateando y luego de rodillas podamos caminar erectos, principalmente. ¿Cuál es el tema de la próxima clase? Y acá tengo entre 4 libros para decir, pero ¿Vamos a tomar lo que dijimos? ¿Sí? ¿Sí? Estamos de acuerdo con ese tema. Creo que están para volver otra vez a los griegos antiguos. La próxima clase, ya estamos decididos con este tema. ¿Cómo dices? Sí. Apología de Sócrates, ¿sí? De Platón. yo me metería Entonces, Platón también, pero... Todavía no. Okay. Todavía no Platón. Pero la apología de Sócrates Es el discurso que da, o sea, sí. Es el juicio de Sócrates. el juicio de Sócrates. Es El juicio de más Sócrates. bien el discurso, ¿verdad? Donde él no... Sí, léalo, es fantástico. Bueno, Espectacular. Sí, muy bien, mencionado entonces... en el drama. ¿Cómo? Es mencionado en el drama. Es mencionado en el drama, claro, Sí, porque sí, dice, sí. tomaste la cicuta. Bueno, entonces antes de tomar el veneno, él se da todo este discurso y el diálogo que se presenta aquí en la apología de Sócrates, que ahora vamos a leer. Y me atrevo a decir que va a ser la lectura más importante hasta ahora. Todas las otras cosas que hicimos hasta ahora fue simplemente un calentamiento, ¿sí? La tragedia de los persas, los textos que leímos, fuimos haciendo saltos, no importa eso. Esto no es como sus clases de literatura o de filosofía en la universidad. No, acá lo que nos interesa es la verdad. Aunque demos grandes saltos, la historia de la humanidad es una sola. Estamos en una sola. Sea quien sea que la diga, ¿entiendes? Entonces lo que nos interesa es la verdad. Pero dentro de todos los textos que leímos hasta ahora, esta es seguramente la lectura más importante que vamos a hacer y que puede que también tenga un gran costo, ¿eh? Y si no terminamos en una semana, la vamos a volver otra vez a comentar en la siguiente, porque claro, la apología de Sócrates tiene varios temas y vamos a ver si lo tocamos por lo menos en 2 o 3 sesiones si hace falta, o sea, hasta terminar la apología de Sócrates. No se puede llevar vida intelectual seria sin conocer la apología de Sócrates, realmente. Aquí tiene, seguramente si se encuentran tienen la versión de Gredos, es la mejor versión que se puede encontrar en castellano. Esta aquí tiene, trajo aquí líder para purear por nosotros, ¿verdad? Yo pedí esta versión y todavía no me la mandaron, pero Yo encontré en la terminal de Asunción. en la terminal de Asunción. Estaba ahí solita, nadie le Todo hacía caso. sucio ahí. Todo sucio. Muy bien, entonces, gracias a todos por acompañarnos, ¿sí? Nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga. Y una cosa más. Quiero decirles que
estoy pensando en tener una clase presencial. Presencial no, ¿verdad? Sino por videoconferencia con los que quieran participar para discutir algunos de los textos que ya leímos. Un texto. Entonces, nos encontramos durante una hora y discutimos directamente sobre el tema. Acá, ustedes no están viendo, yo no lo estoy viendo a ustedes, pero estoy pensando en esa. Simplemente lo que tengo que hacer es organizar un poquito algo, a ver si logro encontrar el tiempo. Si le piden a Dios que nos invente un día más en la semana o aumente 10 horas más del día o algo así. Con una hora me basta, una hora más al día, 25 horas al día me basta, ¿no? No es... no más, por favor. Hasta 24 no vaya, es suficiente. Entonces, podemos hacer eso porque he visto cómo hacer. Porque hay un amigo mío, que este es Anthony Thanos Wright, que lo está haciendo en Brasil, y entonces él... Hasta 100 alumnos tienen una clase, que me parece que es una barbaridad de muchísima gente. No tenemos 100 alumnos aquí, probablemente tendríamos bastante menos, pero podemos ejercitar el método socrático ya después de esto en esas clases en videoconferencia. Porque claro, esto no va a ser como las clases de ustedes en la universidad, donde ustedes todos ponen mudo, apagan el video y van a hacer otras cosas. No, el que entre conmigo allí va a tener que encender el video, encender el micrófono y responder a las preguntas. Entonces... Por lo menos reírse de los malos chistes. Por lo menos. Sobre todo si las dice el profesor. Claro. Bueno, gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, chao.